Bienvenidos ahora sí. Como cada domingo traemos un tema de importancia nacional para compartirlo con los dominicanos y conozcamos cómo vamos trabajando para hacer un país más seguro y más próspero. En el día de hoy nos toca el tema de la inmigración y tenemos como invitado al abogado Juan Manuel Rosario, que ha sido profesor en diferentes materias desde globalización, derecho constitucional, derecho internacional público y privado, diplomacia, asuntos migratorios. Tenemos un experto que trabaja, que fue asesor para el Congreso Nacional en la elaboración de la ley 28504 de migración. Además, ahora mismo trabaja en el Ministerio de Gestión Migratoria y Naturalización y vamos a conocer el rol de ese trabajo y la importancia que tiene para la nación. Fafa Taveras ahora con su comentario del día. No, yo aprecio que este es un tema que tiene una gran actualidad. Yo insisto que cuando uno toma en cuenta la realidad actual, no los antecedentes, cuando uno se enfrenta a la actualidad y al porvenir se da cuenta que uno de los desafíos más grandes es poder regularizar algo que la propia opresión ha generalizado, la migración. Miles de dominicanos viven fuera del país, millones, e incluso en esta situación, los millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, que son más de 2 billones, son lo que explican por qué hay una donación con las remesas que no le cuestan nada al país y sin embargo ayudan muchísimo. Así como nosotros vemos nuestra utilidad, tenemos entonces un problema con la ausencia de ordenamiento y regulación de la presencia de los inmigrantes vecinos en nuestro país. Pocas veces este tema ha merecido ser tratado por gente que conoce a fondo la realidad. Y para nosotros es en cierta medida de mucha alegría tener a Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, porque mi preocupación es que estamos ante un inicio de un proceso que el propio gobierno ratificó diciendo que tenemos que refundar el Estado, reorganizarlo. Y esto es un tema de suma importancia. Por eso nos complace el tener hoy a Juan Manuel Rosario con nosotros. Quiero recordarle a los televidentes que van a ver en pantalla nuestras redes y nuestro WhatsApp para cualquier comentario que deseen, cualquier promesa que hemos hecho como partido, que ustedes quieren que se aplique, que también ese es el canal, uno de los canales donde podemos apoyarlo, porque estamos con ustedes. También sería importante destacar la experiencia personal. Ser migrante es una cosa que te forza la vida. Y yo creo que no se ha valorado acá en República Dominicana el trabajo inmenso que se está haciendo frente a la situación tan caótica que está pasando. En el canal de YouTube yo voy a poner un link del noticiero France 24 horas para que ustedes vean qué está pasando en Puerto Príncipe en estos momentos con las pandillas y cómo eso influye tanto en lo que hemos recibido en estos tiempos. No es una situación fácil. Ha sido una situación que el gobierno dominicano ha tenido que trabajar y batallar para que el mundo le hiciera caso y finalmente conseguir que una fuerza internacional llegara hasta Haití. Pero vamos a hablar de cómo migración está trabajando este y otros temas de interés para la nación. Nos vemos en el próximo bloque. Sí. Aquí estamos en esta presentación del primer domingo de agosto con Juan Manuel Rosario. En la presentación hablaba de la significación y la importancia del tema que vamos a tratar con él. Pero en el fondo, en una época de movilización, de modificación de la sociedad, de que estamos en la cuarta revolución industrial, de que hay una múltiple demanda de la tecnología, es decir, que el mundo de hoy no puede tratarse con las experiencias de ayer. Entonces, en un tema tan importante, nosotros queremos tratarlo con Juan Manuel
que es un profesional actualizado sobre el tema y en ejercicio práctico de su ejecución. Juan Manuel, ¿cómo te va a ti en el Ministerio de Interior tratando un tema tan candente como este? Bueno, primero darle las gracias por la invitación a ustedes. Miren, ese tema realmente es de gran importancia para la República Dominicana. Y eso tiene una vinculación desde el mismo momento que se promulgó la ley 285-04, que la promulgó Hipólito Mejía en el 2004. Entonces, esa ley y todo lo que ustedes ven que ha ocurrido de ahí para acá se deriva de lo siguiente, del artículo 151. El artículo 151 de la ley mandó a hacer un plan nacional de regularización de extranjeros ilegales. Y cuando nosotros discutimos la ley, porque yo fui el consultor del Congreso para la elaboración de esa ley, nosotros decíamos que teníamos que hacer un trabajo para que los extranjeros que estaban ilegales en el territorio nacional se sometieran a la legalidad del Estado Dominicano y no lo inverso. No que el Estado Dominicano se sometiera a la ilegalidad del extranjero. En función de eso se redactó ese artículo y decíamos que había que motorizar un plan nacional de regularización que estuviera fundamentado en lo siguiente, que tomar en cuenta el nivel de arraigo familiar, el nivel de arraigo social, el nivel de arraigo laboral para determinar quién calificaba y quién no calificaba para ser regularizado. Bueno, se comenzó a trabajar y esto es sumamente importante porque somos nosotros los que estuvimos detrás de la ley, lo que insistíamos en que había que regularizar. Y comenzamos a trabajar, bueno, había que hacer un plan de regularización. El plan de regularización se redactó, se comenzó a discutir y después que ya estaba redactado, y esto deben ponerle mucha atención, los organismos internacionales que están establecidos en la República Dominicana plantearon que querían hablar con los redactores del proyecto de plan de regularización. En ese momento el presidente de la República era Leonel Fernández, y nosotros actuábamos en función de técnico porque como habíamos trabajado en la elaboración de la ley, pues nos llamaron para eso, a un grupito de personas. Cuando se hizo el proyecto, entonces los organismos internacionales a través del Palacio dijeron que querían reunirse con los técnicos que redactaron eso. Y ahí comenzó, digo yo, el problema. Porque nosotros estábamos trabajando el plan de regularización apegado a la ley, lo que la ley decía. Sin embargo, los organismos internacionales querían otra cosa. Y en función de eso, ellos lograron cambiar porque ya estaba el proceso de transición que iba a tomar el gobierno Danilo Medina. Danilo Medina, ya con el plan de regularización en la mano, por la sugerencia de los organismos internacionales, cambió el cuerpo conceptual y lo que nosotros habíamos escrito. Bueno, luego que Danilo Medina llega al poder, nos convocan a una reunión para ver la situación. Bueno, ya ese plan lo cambiaron, ya eso entra en contradicción con la ley. ¿Qué ocurre? Que el gobierno montó el plan de regularización tal como lo habían concebido los organismos internacionales y registraron 288,000 extranjeros. De esos 288,000 extranjeros, el 97% eran de origen haitiano. Nosotros decíamos, no, es que ese plan debe ir, pero no debe hacerse contradiciendo la ley de migración, porque eso atenta contra la institucionalidad de la República Dominicana y mucho más, porque si se acepta que se cambie la ley de migración por una presión extranjera, es peor el asunto. La institucionalidad no debe ser violada, que ha sido la gran lucha de nosotros. No, el problema es la institucionalidad. Es que eso no se puede permitir. Bueno, de esos 288,000, ellos excluyeron unos 20,000 que supuestamente no calificaban. Se quedaron en 262,000. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros llegamos al Viceministerio de Interior y Policía, teníamos como objetivo hacer una auditoría del plan y una auditoría de la ley 169. No porque tuviéramos en desacuerdo con el plan, sino para ver en qué medida se había cumplido con la institucionalidad o en qué medida habían violado la institucionalidad de la República Dominicana. Porque independientemente del enfoque ideológico que pueda tener una persona con relación al problema migratorio, a la República Dominicana hay que respetarla. Aquí no puede venir ningún organismo internacional a decir lo que nosotros debemos hacer o no debemos hacer, porque fuimos nosotros que decidimos hacer el plan de regularización. Y
Cuando hicimos la auditoría, más del 98% no cumplió. Y no solamente eso, sino que del gobierno anterior, nosotros recibimos en el viceministerio toda la documentación. Y dentro de la documentación había una carta que enviaba un funcionario del gobierno de ese momento. Y el funcionario decía, porque primero el Ministerio de Interior y Policía fue el que comenzó a administrar el plan de regularización, que no debió ser así porque se supone que quien ejecuta la política migratoria es la Dirección General de Migración. Pero el ministerio, claro que el ministerio es el responsable, pero el que ejecuta es la Dirección General de Migración. Y era ellos que tenían que hacer el plan. Pero ¿qué ocurría? Que en el medio del plan habían 2.000 millones de pesos. ¿Por qué? 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos para el plan de regularización. Ah, ese era el presupuesto. Sí, entonces eso lo quería administrar el Ministerio de Interior y Policía del momento. No se lo quería pasar a la Dirección General de Migración. Eso es lo que yo supongo. ¿Qué ocurre? Que la Dirección General de Migración, cuando comienza después el Ministerio de Interior y Policía de la época, manda los expedientes del plan de regularización, lo manda a migración, o sea, después que ya habían hecho todo, entonces envía los expedientes. El funcionario que está recibiendo el expediente manda una carta que está guardada en el archivo, que decía lo siguiente: nosotros estamos recibiendo documentación, folder, vacío, sin ningún sustento. Para aprobación. O sea, las personas que se regularizaron no tenían sustento documental. Solamente le ponían el nombre que ellos dijeran. Entonces eso entra en contradicción con la ley de migración, que establece que tiene que haber documentos que lo identifiquen y documentos que lo identifiquen en cuanto a su arraigo con la sociedad dominicana. Se alegaba de que había una población que no tenía documentación. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la auditoría, aparecieron 90.000 personas con pasaporte que se le puso sticker, o sea, un sticker que tenía la connotación de visado. Esos 90.000 pasaportes dentro de los 262.000, esos 90.000 pasaportes, era la mayoría, en más de un 98% de haitianos. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero si ellos tenían el pasaporte, era mejor que ellos hubiesen cumplido con los requerimientos internos de la República Dominicana. Se le podía emitir una visa a través de la Cancillería, se le estampaba eso al pasaporte y cualquier empleador que quisiera contratarlo lo contrataba, pero ellos estaban legales en el territorio nacional. Que lo que no se podía permitir es que, alegando que supuestamente hay un problema humano, que usted trate de violar la soberanía nacional o las instituciones dominicanas, cuando usted puede usar precisamente esos mismos documentos para usted permitir que ellos entren legalmente al territorio nacional. Una pregunta: si se hubiera hecho el plan de regulación como ustedes lo plantearon, ¿qué impacto hubiera tenido en la nación dominicana? ¿Eso iba a significar que esa gente iba a poder trabajar legalmente? Sí, eso iba a permitir que esas personas estuvieran sometidas a la legalidad del Estado dominicano, estuvieran con documentación trabajando, porque el problema no es que usted sea pro-inmigrante o anti-inmigrante. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Migración, que la ley lo establece como el mecanismo que debe evaluar las necesidades migratorias de la República Dominicana. Nosotros necesitamos 1.000 españoles. Bueno, pues entonces nosotros, el empresario que lo necesite, hace la solicitud y eso se discute, a ver, para el otorgamiento del visado o de los procedimientos que son necesarios en ese sentido. Necesitamos 2.000 haitianos o 15.000 haitianos. Y dice, mira, eso fue el resultado de un estudio. Tales empresarios necesitan esto y esto. Entonces se cumple con el procedimiento. El procedimiento establece que el empresario firma un contrato, porque no solamente aquí a veces se habla de derechos humanos, y lo que menos la gente habla aquí es que la principal violación a los derechos humanos es la violación al derecho laboral. Una persona viene, si usted, el empresario, tiene que firmar un contrato con el empleado, usted es responsable de esa persona, usted también tiene que depositar una fianza en la Dirección General de Migración para cuando esa persona termine ya el contrato, si hay que repatriarlo y por una razón u otra se queda, que el empresario sea el responsable económicamente hablando de la repatriación de esa persona. Migración lo ejecuta, pero usted tiene una fianza ahí que permite que esa persona sea repatriada. Si se queda, porque es el empresario que tiene que inmediatamente termine el contrato debe incluir eso. Cuando termine, debe retirarse. Debe retirarse. Entonces, ese es el procedimiento.
que establece la ley de migración. ¿Qué ocurre? Cuando se hizo el Plan Nacional de Regularización, aquí hubo un sector que dijo que regularizó 13,000 haitianos. Se les regularizaron porque ellos decían que necesitaban eso. Inmediatamente los regularizaron, los haitianos se desaparecieron de la empresa. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que el empresario o los empresarios que perdieron los 13,000, entonces los sustituyeron con 13,000 ilegales más. ¿Y por qué lo perdieron? ¿Porque no querían pagarle mejores sueldos al ser legal? No, porque los extranjeros, por ejemplo, usted los regulariza en un sector y ellos lo que necesitan es el documento para hacerse más potable en otro sector. Entonces, de ahí nace la idea de que una nueva regularización suponiendo que se hiciera, debía contemplar de que la persona se regulariza para trabajar en el sector tal. La regularización es para ese sector. Pero mire, usted sabe... Si va a otro sector, no tiene validez. Usted sabe que usted me recuerda, tengo sobrino canadiense, un poquito el sistema canadiense de migración, en el cual los estados de Canadá, ellos mandan a migración sus necesidades específicas en diferentes sectores. Sobre todo, para que lo sepan los dominicanos, hay muchas peticiones de gente de turismo, carpintería, tecnología, pero eso es por cada estado y hay un pool que migración maneja y entonces se dan visas en base a las necesidades económicas del empresariado canadiense. Claro. Y le funciona, ¿eh? Sí. Le funciona. Bueno, ese es nuestro sistema. Lo único que nunca se ha respetado por el problema institucional de este país. Entonces lo concreto es que a pesar de tener una formalidad orgánica, que como he dicho, fue un proceso de modificarla inicial y adaptarla, no ha habido una conciencia de ejecución de esa ley. Bueno, precisamente por eso, ahí ustedes ven que yo hablo de un pacto en la República Dominicana, porque son todos los políticos, o todos nosotros, los responsables de que aquí no se cumpla nada. Porque el político, claro, nosotros siempre andamos buscando la forma de ver cómo agradamos a tal sector y no entienden que aquí hay cosas que son de necesidad nacional, que independientemente del partido al que usted pertenezca, nosotros tenemos que aplicarlo. La ley de migración nosotros tenemos que aplicarla. Por ejemplo, en la administración actual nosotros planteamos, porque nosotros encontramos aquí en el país cuando recibimos 476 asentamientos haitianos. ¿Reconocido legalmente? Sí, 476. Entonces nosotros decíamos que había que crear un proceso de biometrizar a esa persona. No era para dejarlo aquí. Se podría quedar aquí lo que la necesidad establezca que podían quedarse aquí conforme a nuestro derecho. Pero aún el que se quede como el que se va debe tener una biometría, decíamos nosotros. Sí, porque eso es una manera de tú garantizar que tú tienes un control de esa gente, de quién es. Hasta por un asunto de seguridad nacional y seguridad interna, nosotros tenemos que saber quiénes aunque son. Esté ilegal, aunque no tenga todos sus papeles, pero saber quién es validísimo. Bueno, porque ahí lo podemos identificar, hay un crimen, hay un delito, hay una cosa. Pero no solamente eso, nosotros decíamos, porque eso lo discutió el Consejo Nacional de Migración de este gobierno. Nosotros decíamos, bueno, pero es que si un fulano de tal no tiene papeles, ¿y qué mejor papel que el rostro? Si usted le puede hacer una lectura facial a fulano de tal, ese es el mejor papel. No, pero mira, tú tienes tu rostro aquí, ¿no? ¿Cómo tú te llamas? Tu rostro y tu huella digital. Sí. Entonces decíamos, bueno, pero si esa persona está reincidiendo en el ingreso de manera irregular en el territorio nacional, también tú lo tienes registrado ahí, fulano de tal o esta persona que tiene este lo rostro. detuve en tal año, sí, lo detuve otra vez. Exacto. Entonces, eso nosotros lo planteamos y el Consejo Nacional de Migración lo aprobó. Pero no lo aplica. No se ha hecho. Pero eso se aprobó. Sí, porque yo creo que hay mucha gente que piensa que identificar a la gente es darle libre albedrío. No. Pero lo que queremos es control. Sí. Entonces, esas son de las cosas que nosotros, y yo sigo insistiendo, el asunto, miren, hay cosas con lo que no se puede negociar por el problema de la institucionalidad.
Vamos a suponer que usted no esté de acuerdo con la ley 285-04 sobre inmigración. Bueno, no está de acuerdo, pero tenemos que aplicarla porque nosotros no estamos para que la ley nos guste o no nos guste, es aplicarla. Si usted entiende que la ley no funciona, entonces usted la somete un proyecto al Congreso para que lo cambie, porque el Congreso sí tiene facultad institucional y constitucional para modificar la ley. Lo que pasa es que nosotros a veces tomamos la ley en nuestras manos y tenemos, cada dominicano, cada político, cada funcionario tiene una ley de él. Y él la aplica como él entiende. Y eso no puede ser así porque vamos a desbaratar la República Dominicana. Tenemos que ser en eso celoso. Entonces, la ley de migración, yo decía, no, pero que tenemos que llegar a un pacto porque no podemos decir que tal partido la violó. Es que todo. O sea que una de las posibles mejorías de la ley sería que se hiciera un pacto en el cual nos comprometiéramos todos a que se cumpliera lo que se estaba establecido. Ojalá que lo políticos... Esa es la esencia del planteo de refundar el Estado. A reorganizar toda la institucionalidad y crear una conciencia pública para que la asuma y la respete. Pero ese es un desafío de esa envergadura. Hablando de regularización, no sé si tú recuerdas, ¿cuántas personas se regularizaron en el 2023, por ejemplo? No. El plan de regularización que se hizo, no se ha hecho otro plan. No se ha hecho otro plan. No. Pero miren lo que les voy a decir. De esos 288,000, después 262,000, ¿ustedes saben cuánto calificaron? Conforme al mismo decreto que hizo el presidente de entonces. Ellos mismos admitieron que nada más calificaron 6,000 y pico. 6,000 y pico de 200 y pico de... Sí, pero mucha gente ha dicho que es que se pusieron demasiados requisitos para el asunto. No, porque esos requisitos eran sencillos. Déjenme decirle, pero lo que llama la atención es, se regularizaron 6,000 y pico y se gastaron 2,000 millones. Para regularizar eso, 6,000 y pico. Entonces, después que se regularizan los 6,000 y pico, que solamente califican ellos, que yo en ese momento inclusive denuncié eso, entonces ellos comenzaron a darle papel a todo el mundo se supone que para abultar. Para justificar el gasto que se había realizado durante la cosa. ¿Usted cree que el país puede avanzar cuando un funcionario o un gobierno dice, aplica la ley como quiere aplicarla, no como la ley lo establece? Usted puede decir, mira, a mí no me gusta esa ley. Bueno, yo tengo que aplicarla. Modifíquela. Vaya al Congreso. Vaya al Congreso. Y entonces la aplicamos. Si la modifican, aplicamos la que usted dijo. Pero cuando el Congreso haga eso. Ahí, por ejemplo, mire, y le voy a poner un ejemplo. El decreto que tiene que ver con el registro de bienes inmuebles en la República Dominicana, de bienes inmuebles de extranjeros, que eso le toca al viceministerio donde yo estoy. Ese decreto, yo lo cuestioné inmediatamente porque es un decreto que permite que cualquier extranjero, sin importar su estatus migratorio, haga una inversión en un bien inmueble, entonces se registra. Entonces, se registra y lo mandan allá al Ministerio de Interior y Policía. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía, entonces lo enviamos a los organismos de seguridad. DNI, Interpol, DNCD. Sí, pero es después que ya él compró. Y yo digo, pero debería ser inverso. Aquí tiene que haber un control de eso porque tú no puedes tener una persona que compre algo y que ni siquiera tenga claro el estatus migratorio. Pero ese decreto, con el que yo no estoy de acuerdo, yo tengo que aplicarlo, yo lo aplico, porque ese es el que está ahí. Hasta que el presidente no haga un decreto nuevo, yo tengo que aplicar con ese decreto que yo no estoy de acuerdo. Si tú no puedes inventar ahí. No. Pero, por ejemplo, usted no está de acuerdo, pero hay facilidades que se le dan, por ejemplo, a los inversionistas en el país. Hay facilidades que se le dan a los retirados en el país, que ya están en la ley, e inclusive que se han permitido el crecimiento explosivo de lugares como Punta Cana, en el cual yo he vivido y trabajé en el mercado de bienes raíces. Una de las cosas que se le ofrecía a los clientes no es solamente que las ventajas que da la ley inmobiliaria, que le da facilidades impositivas a la primer adquiriente, sino también que tú sí podías demostrar, por ejemplo, que tú eres un retirado y tienes ingresos de más de $2,000 al mes, tú puedes conseguir la residencia dominicana. Sí, pero eso, si se hace conforme al derecho, porque no es como un cuestionamiento a la inversión, no. Nosotros no podemos hacer eso. Somos un país receptor de inversión. Lo que tenemos es que yo digo, no, pero hay que respetar las instituciones, porque mira lo que pasa. Si nosotros no tenemos un control migratorio del que viene a comprar aquí se puede aparecer un tipo que venga con muchos millones de pesos a lavarlo
y compra bienes inmuebles y hace y lava. Si nosotros no tenemos un control de eso, la República Dominicana está expuesta a que la delincuencia internacional aproveche esa brecha para venir a invertir aquí. Y después entonces vienen las investigaciones, comienzan a preguntar que si fulano... Pero fuera de consideración, ¿tú aprecias que aquí en alguna medida se ha producido ese hecho? De que hay inversiones hechas no aclaradas en su procedencia que son propietarias. Bueno, déjeme decirle que al viceministerio a cada momento llega un requerimiento de los organismos de seguridad internacionales preguntarle por personas. Señores, vamos a dejarlo ahí mientras tanto y cuando volvamos vamos a hablar un poco de cómo controlar la permanencia de los extranjeros que están acá en el país y de otro tema de interés sobre una perspectiva diferente que nos trae el viceministro. Estamos de vuelta ahora sí con Fafa y Fafico. Y tengo preguntas, porque todos los dominicanos estamos vinculados a una persona, a un dominicano que, o sea, es dominicano de corazón, pero que probablemente nació en Estados Unidos. Yo estuve vinculado a una dominicana americana que toda su documentación era estadounidense. Estuvimos casados, tuvimos una niña en común. Y ella cada cierto tiempo tenía que pagar como una multa por pasarse del tiempo de la estadía. ¿Eso es lo normal? O sea, ¿hasta cuántas multas se van a pagar? La ley de migración no establece eso. Eso son decisiones administrativas de algún funcionario nuestro. O sea, del gobierno. La ley de migración no establece eso. Porque la ley de migración lo que establece es que el que está ilegal en el territorio nacional debe salir del territorio. Entonces, ningún funcionario del gobierno o del Estado puede arrogarse la función de decir, mira, la ley dice que yo tengo que sacarte del territorio nacional, pero yo te voy a cobrar para que te quede. La ley no dice eso. Pero eso es una práctica súper común en otros extranjeros. Eso, si ustedes ven la memoria que yo escribí, yo lo puse ahí. Eso no se puede hacer porque ningún funcionario se puede tomar la ley en sus manos. Es que es lo mismo, por ejemplo, y esto yo lo digo responsablemente porque yo creo en eso. Aquí, por ejemplo, hay extranjeros que andan con una desesperación por naturalizarse. Extranjeros que no se quieren naturalizar, pero que le han pedido que como ellos trabajan en el Estado, tienen que ser dominicanos. Sí. Eso es una resolución que hizo un ministerio que no se corresponde con las leyes de la República Dominicana ni con el derecho internacional. ¿Cómo así? Explíqueme, me ha dejado. ¿Cómo usted va a obligar a un extranjero que tiene que ser dominicano obligado? O sea que un extranjero... Mire, la Convención Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad. Y que tampoco se le puede cambiar de manera arbitraria. Tampoco usted le puede imponer una nacionalidad de manera arbitraria. Entonces, nuestras leyes lo que establecen es, si tú estás trabajando, tú lo que tienes que tener un estatus migratorio de residente. O un estatus migratorio que te dan un permiso de trabajo. Pero tú no le puedes decir a una gente, mira, yo te voy a contratar a ti, pero tienes que hacerte dominicano. Eso es algo arbitrario. Entonces... y eso es el gobierno dominicano principalmente que está aplicando eso. Sí. Entonces, esas personas, por ejemplo, van allá al viceministerio y yo tengo que aplicar porque es una resolución que hay. Pero yo se lo digo a ellos, no, pero esa resolución yo la tengo que aplicar porque es una resolución, pero eso no está acorde con lo que establece el derecho interno nuestro ni tampoco el derecho internacional. Tú deberías poder trabajar. Si tú tienes residencia legal y te ofrecen un puesto en el Estado, tú deberías poder trabajar. Pero si la República Dominicana necesita, por ejemplo, 5 especialistas en biotecnología, 10 especialistas en nanotecnología. Oye, nosotros te necesitamos, pero tiene que ser tu dominicano. Pues eso es absurdo. Mira, usted me recuerda que yo fui partícipe en 1991. Yo me gradué en Cuba, consigo mi visa americana en Cuba y me voy a Estados Unidos de vacaciones. Resulta que el Board of Education de Nueva York ofrecía un plan para que tú pudieras trabajar, si tú eras licenciado y hablabas inglés, para trabajar con los niños de educación elemental.
y me dieron una visa especial de trabajo que se llamaba, creo, si no mal recuerdo, H1B. Yo trabajé para el estado de Nueva York, o sea, para el gobierno norteamericano. Entonces, ahora me hace muy lógico lo que usted está diciendo. Yo no cambié mi nacionalidad. Yo lo único que tenía era mi permiso de trabajo por mi visa de trabajo y que hubiera podido conseguir hasta la permanente si hubiera continuado ahí. Sí. Pero no se me exigió que me naturalizara ni que para trabajar. Bueno, pues miren, esas son de las incongruencias que se dan en el manejo de las cosas públicas en nuestro país y que nosotros tenemos que superar para fortalecer nuestra institucionalidad. Yo no puedo como funcionario inventarme leyes ni arrogarme funciones. Allá, por ejemplo, el ministro que va a salir, yo siempre le decía, sí, pero es que nosotros no estamos para inventarnos leyes, tenemos que aplicar las que están ahí. Por ejemplo, la ley 1683, que es del 48, eso es una ley obsoleta, pero ¿qué yo puedo hacer? Hacerla cumplir y cumplirla. Esa ley, que es la ley de naturalización, yo no puedo hacer otra cosa que no sea que se cumpla. Y en la medida que nosotros logremos que todo el mundo se apegue a la ley, a las instituciones, no de que asunto a veces ideológico. Oye, usted puede tener la ideología que usted tenga, la que usted quiera, pero en asuntos de la administración pública usted tiene que aplicar lo que establecen las leyes y la basamenta institucional. Pero tú estás tocando un tema que es general en la institucionalidad dominicana. La ley es una formalidad, no es un guía. Porque la mayor parte de los funcionarios se comportan de acuerdo a su conveniencia, no están sujetos a la orden a la que ellos deben servir. Parte del país es ese nivel general de la prostitución, de la corrupción en la dinámica funcional del Estado. Porque la gente solo ve la corrupción en la apropiación económica, pero en la ejecución de una ley que tú puedas condicionarla o ignorarla por tu interés, es lo mismo. Sí. Entonces yo creo que en el país hay un déficit que tú estás poniendo en evidencia en un área importante, que es la migración, que no se respeta la institucionalidad, no se guían los funcionarios por lo que dice la ley, sino que aquí sigue prevaleciendo la idea de que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Oh, sí. Pero una pregunta, por ejemplo, con la contratación en las obras de construcción y agricultura, que son donde más contratamos mano de obra haitiana, hay una ley, pueden decir que no están de acuerdo, que es muy estricta, pero no se aplica de ninguna manera. Sí, el 80-20 no... El 80-20, sí. Que también tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. O sea, cuando se habla del 80-20, no le piden la nacionalidad a usted. O sea, no le piden al extranjero la nacionalidad, solamente le piden el 80-20, que sean extranjeros, y que una relación de 80-20. Pero miren, hay cosas de esas que ocurren en la administración pública que a veces uno tiene que bajar la cabeza y pensar. Óyeme, porque en las instituciones siempre hay quienes quieren favores. Ustedes saben lo que significa favor en la República Dominicana. El favor no es de que, mira, Juan Manuel, yo quiero que tú me orientes de cuál es el procedimiento de naturaleza. No, el favor es, mira, sácamela en el papel. Tengo problemas, resuélveme eso. Y estamos ahí mientras tanto esto. Entonces tú tienes, cuando viene a veces aparece un funcionario que te dice a ti, resuélvele porque es que esa persona, yo tengo compromiso político con esa persona o esa persona. Y digo, oye, pero no se puede, yo no puedo regalar la nacionalidad, esto es un asunto institucional. Además de eso, cuando es una naturalización ordinaria, yo envío esas recomendaciones al Poder Ejecutivo y el presidente la firma. ¿Usted se imagina que yo le ponga al presidente a firmar cosas así, por así, que para complacer a... Está complicado eso. Entonces, todo eso, el que está en la administración pública ve eso todos los días. Entonces llega un momento en que posiblemente que el funcionario así no le caiga muy gracioso a algunos sectores. Porque siempre se habla del compromiso político, de que no, pero la mejor política, óigame bien, la mejor plusvalía política que puede adquirir un político es hacer la cosa bien en el Estado. Eso está correcto. Después lo demás es tontería. Eso es clientelismo, yo no sé cómo le quieran llamar. Mire, una pregunta. Normalmente están los obreros de la construcción, ¿verdad? Sí. Llega migración, se lleva a los obreros de la construcción.
Pero ¿y qué pasa con el que los contrató? No, eso es una pregunta muy interesante. Porque Sí. yo digo que el problema migratorio no está en Haití. El problema migratorio de la República Dominicana está aquí. ¿Qué? Lo primero que yo digo, yo tuviera, por ejemplo, la autoridad y yo notifico a todo empresario. El artículo tal de la ley tal dice que si usted nombra aquí o usted emplea a una gente que esté ilegal, la ley se le va a aplicar aquí en este artículo. Pero Y no hay yo lo ley. notifico y ejecuto. Inmediatamente ejecuto. Porque es precisamente ahí que está el asunto. Aquí viene una persona ilegal. Inmediatamente encuentra quién lo nombre o quién lo emplee. Y no es que usted está en desacuerdo de que esa persona, qué sé yo, tenga oportunidades. No, es que eso tiene un procedimiento. Usted tiene que respetarlo. Si usted entiende que la ley no debe ser así, entonces usted plantea que la modifiquen. Y hay un problema. En agricultura y en construcción prevalece la presencia de la fuerza externa, Sí. de la fuerza migratoria. Ahí no hay ninguna exigencia de regularización, porque la gente espontáneamente lo hace. Primero, le paga lo que le da la gana, no tienen seguridad social y cuando quieren lo despiden. Sí, sí, Es decir, que hay una actitud también de en nombre de la debilidad de la institucionalidad para que los empresarios también abusen de esto con los infelices que vienen. sí, pero hay una cosa que yo le estoy insistiendo hace rato a los políticos. ¿De quién reciben esos empresarios el apoyo? ¿Son los políticos? Oh, claro, porque al no respetar las reglas y que no le pase nada. Sí. Entonces, por ejemplo, mire, usted me hablaba ahorita del sector turismo. El sector turismo no puede emplear trabajadores temporeros extranjeros, porque la ley se lo prohíbe. Sin embargo, eso está lleno para allá. Pero la ley permite que sea en el sector de construcción, en el sector agrícola. Eso lo establece la ley. Usted puede decir, no, pero también el sector turismo debe tener eso. Bueno, pero usted puede decir eso, pero hay una ley que dice que no. Concho, ese es el problema que hay que actualizar porque, por ejemplo, en el sector turismo, yo que viví en Punta Cana, Bávaro, el turismo, una cosa que tiene la gente en Haití es que la educación ellos lo ven como el salvamento. Entonces, ¿qué pasa? Muchos haitianos hablan varios idiomas. Señores, yo conocí en Haití gente que hablaba el idioma de Sri Lanka porque habían tropas de Sri Lanka allá. Hay haitianos que hablan alemán, francés y están en los front desk de muchos hoteles. Entonces, pero todo eso que usted me está diciendo no está parado por la ley. No. Aunque sea beneficioso, pero Mire, no están parados por la ley. La gran lucha que particularmente yo he tenido es para que se cumpla la ley. Nosotros no podemos tener un discurso ni pro, ni anti-haitiano, ni anti-español, ni pro, un discurso dominicano. Si la República Dominicana necesita mano de obra de tal sitio, que venga. Y listo, que venga conforme a la ley. Si la República Dominicana después se pinta de varios colores, que se pinte de varios colores, ese no es el asunto. El asunto es que nosotros tenemos que preservar este país. Y para preservarlo tenemos que respetar las instituciones de este país. Por ejemplo, hay en el asunto migratorio, yo estoy llevando a cabo una lucha con una situación que parece inofensiva, pero que no lo es. Por ejemplo, la ley de naturalización establece que la mujer extranjera, y ya con la modificación constitucional también el hombre, que se case con un dominicano, 6 meses después de haberse casado, teniendo residencia, esa persona puede solicitar la nacionalidad dominicana. A los 6 meses. Los 6 meses. Eso dice la ley. Sí, si tiene residencia, 6 meses después. Y ya. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros hicimos la ley de migración, la 285-04, y habla de la residencia temporal y la residencia definitiva. Yo no sé a quién se le ocurrió entender que la residencia temporal tiene una connotación de provisionalidad. Son 2 residencias, pero son residencias como quiera. Lo que quiere decir que la mujer que tenga una residencia, sea temporal o definitiva, califica a los 6 meses para hacerse dominicana después que se case con un dominicano. Concho, pero mire mi problema. Pero mire lo que ocurre. Óigame bien. El reglamento de la ley, que es un decreto, le dio el carácter de provisionalidad a la residencia temporal
Entonces, todo el que busca una residencia le dan una residencia temporal. Y después que cumple 5 años, le dan la definitiva. Entonces es que puede aspirar para ser dominicana por matrimonio. Yo digo, pues eso está Pero es una contradicción total. Eso no encaja. Eso está en contra de la ley. Pero entonces, eso es uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, mi primo Carlito. Entonces, pero está casado con una europea. 15 años no se ha entonces naturalizado. van allá donde mí. No, que yo nada más tengo 3 años. Yo, no, pero yo eso hace tiempo que usted califica. Ah, no, pero que entonces migración no quiere entregarme la certificación. Yo, no, pero migración no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con la naturalización. Porque entonces, cuando migración, que no es que las autoridades actuales estén actuando mal, es que ellos encontraron eso así, ese reglamento así, y ellos lo aplican. Entonces yo le digo, no, pero tenemos que cambiar eso. Nosotros tenemos que organizar bien, porque es que la ley nos manda eso. La ley es muy clara, dice, no, son 6 meses, y no es verdad que la residencia temporal es provisional. No, usted tiene una residencia. Mire, como le... No sé si me di a entender. No, clarísimo. Cuenta el caso de tu primo. Mi primo, Carlos Pineda, doctor, está casado de hace más de 15 años con una señora de la República Checa. Tienen una hija en común, dominicana, y ella todavía, al momento de hoy, no está naturalizada. Dicen que un montón de requisitos que le pidieron durante el COVID, también después se le agotó el tiempo, tienen que empezar otra vez. Pero 15 años casado con una niña. ¿Pero tiene residencia? Ella tenía residencia, porque imagínese, 15 años y no ha podido resolver eso. Ella es la que vaya allá. Sí. No, ahora yo tengo un argumento legal para decirle, primo, diga esto cuando usted vaya allá. Porque imagínese, una niña dominicana. En estos días me manda una funcionaria un caso. Óigame bien, para que ustedes vean por dónde el asunto de la institucionalidad. El caso es un niño, hijo de un extranjero. Y ella, la funcionaria, me manda a preguntar que yo que lo oriente sobre eso. Para naturalizarlo. Desde que yo veo, yo le pregunto al papá, ¿cuántos años tiene usted aquí? No, yo tengo aquí como 20 años y residencia. No, yo residencia desde que yo llegué aquí. ¿Y cuándo nació el niño? Después de la residencia, sí. Y por ese niño no hay que naturalizarlo porque ese niño es dominicano. El niño es dominicano. Porque se supone que el que tiene residencia no está de tránsito. No está claro. Clarísimo. Pero óigame bien, ¿dónde llega la cosa? Porque esa funcionaria me mandó eso preocupada porque se la habían quejado. Pero oiga, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos van a la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral dice, oye, pero lo mandan para el viceministerio para que allá decidamos la naturalización, porque entienden que todos los hijos de extranjeros son extranjeros. No entienden que el concepto que tiene la Constitución de lo que es tránsito no incluye a los extranjeros que tienen residencia. El que tiene residencia no está de tránsito. No está de tránsito. Porque tránsito es la voluntad jurídica que usted tiene. Entonces, el que tiene residencia se supone que tiene la voluntad jurídica de vivir en el territorio. Y ya la Suprema Corte de Justicia definió eso, de que el concepto de tránsito solamente se le aplica a los extranjeros no residentes. Ahora, oye una cosa. Yo estoy insistiendo, y ese es mi compromiso, impulsar los cambios. Que este país no puede seguir ignorando, que tiene que adecuarse de acuerdo al tiempo, a las reglas, que no puede permitir que impunemente la gente deje de lado la ley para usar su interés, que es un cambio de fondo, de conciencia, de institucionalidad. Pero he dicho que hay un déficit grande en el gobierno en torno a la limitada información que da. Sí. ¿A dónde tú habías ido a una entrevista como esta? Siempre voy, pero hay una... Así que es un tema de interés nacional. Pero hay un asunto, miren, además de eso que usted establece, y además de cómo nosotros manejamos la cosa en función de intereses personales, hay otra cosa. Y es que nosotros tenemos un sector profesional que en estos temas es prácticamente ignorante, no conoce de los temas. Entonces, usted lo nombran en un sitio, por ejemplo, a manejar estos temas, y usted no sabe de los temas, por lo menos nosotros deberíamos, a nivel institucional, de darle por lo menos diplomado para la gente cuando se van a nombrar en un sitio, que entiendan, porque a veces no lo hacen de mala fe, a veces lo hacen por desconocimiento, porque no conocen la temática.
Usted está proponiendo lo mismo que hace, por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana con los ayuntamientos. Ayer estaba yo por la Liga, no, ayer o antes de ayer, y estaban dando un seminario Eso. para todos los alcaldes, regidores electos, para que conocieran cómo funcionaban los mecanismos, cómo eran las votaciones. Concho, eso es importante, el presupuesto participativo, si tú no lo Claro. sabías, porque así tú vas a ser un mejor funcionario y vas a servir mejor a tu Claro. patria. Yo estoy montando ahí de que un seminario para comunicadores, para explicarle todo lo que tiene que ver con estas cosas. Es que ahí es lo que estamos diciendo, el Sí, límite sí. de la poca información oficial del fundamento. Sí. Aquí hay, a nivel del gobierno, una práctica que no ha convertido en la primera responsabilidad pública que la gente conozca la ley en todas las áreas, que lo regulen, que la ley no sea un secreto. No puede ser un secreto. Y hasta ahora se han manejado como algo al margen de la gente. Sí, mire, ustedes no ven cómo yo hablo aquí, porque yo entiendo que la administración pública no puede ser un secreto. Claro que no, claro que no. Yo Y planteo la cosa. nosotros creemos en la idea de que hay que convertir en un problema de interés público el conocimiento de la práctica institucional. Yo creo en eso. Señores, el tema es apasionante, interesante, nos toca a todos. Queremos tener este invitado de nuevo acá para ver sus sugerencias sobre cómo seguir mejorando el sistema migratorio de la República Dominicana. Nos vemos en un próximo programa y espérenlo, que él volverá.